Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana, una vez más, damos la gracia a Dios porque nos permite participar junto de este culto de adoración al Dios del cielo. Estamos ya el primer sábado del mes de noviembre, hoy sábado 7. Agradecemos, ¿no es cierto?, por el repaso de la lección de esta mañana y también agradecemos por la alabanza que nos dio nuestra hermana Raquel y que eleva nuestros pensamientos al Dios del cielo. También agradecemos a usted que nos está viendo ahí en su pantalla, en su computador, en su celular, y extendemos nuestro saludo fraterno a cada uno de nuestros hermanos aquí del distrito de Osorno, que corresponde a las diferentes iglesias, la verdad, que componen este distrito, como Osorno Central, Villa Lololwe. Saludo al hermano de Sinaí, el hermano Álvarez, a los hermanos de Ovejería, a los hermanos de Franque, a los hermanos de Purranque, Riachuelo, Hueyusca, también Río Negro y los hermanos de Puyehue, ¿no, verdad?, de Entre Lagos. La iglesia también de Quinto Centenario, con la familia ahí, ¿no es cierto?, teniendo, ¿no es cierto?, el liderazgo junto al resto de la hermandad de nuestra iglesia. Y a ustedes que son de otro lado también nuestro saludo fraterno y gracias por su preferencia, y esperamos en esta mañana que el estudio de la palabra sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar, como vamos a abrir la palabra de Dios, le vamos a pedir al Señor que nos acompañe, nos dirija, para juntos disfrutar del estudio de la Sagrada Escritura. Y juntamente con ello, poder también poner en práctica estos hermosos consejos que encontramos en la palabra de Dios. Allí donde está, le invito que usted reverentemente incline su cabeza para dirigirnos al Dios del cielo. Nuestro buen Dios y Padre nuestro que estás a la altura de los cielos, en esta mañana te damos las gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de reencontrarnos juntos con nuestros hermanos para poder leer, estudiar tu palabra. Queremos rogarte, Padre, una vez más que tú seas con tu Santo Espíritu dirigiéndonos para poder comprender la Sagrada Escritura, para hacerla viva en nuestro diario vivir, y de esa manera podamos tener una mejor preparación para el reino de los cielos. Cualquiera sea la necesidad de los hermanos y amigos que se encuentren escuchando y viendo este programa, rogamos que tu palabra lleve paz, tranquilidad al corazón de cada uno de ellos. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estudiar uno de los capítulos del libro profético de Ezequiel. El título de este sermón es Ezequiel 22, en la brecha. Bueno, el libro de Ezequiel es uno de los libros que pertenece a los profetas mayores. Ustedes recuerdan que se le llama profetas mayores porque esos fueron libros que constituían un solo rollo. Un solo rollo era el libro. Y entre eso está Daniel, Ezequiel, Jeremías e Isaías, con lamentaciones, por supuesto. Ezequiel es un profeta de la orden sacerdotal. Su nombre es Dios es mi fortaleza. Y precisamente si hay algo que necesitó Ezequiel fue fortaleza para enfrentar el ministerio que Dios, ¿no es cierto?, siendo joven, unos 18 años, le invita a realizar en medio de un contexto histórico muy, muy, muy duro para el pueblo de Israel y en medio también de una situación espiritual de mucha apostasía dentro de la fila, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios en aquel entonces. Su ministerio lo ejerce durante los años 597 al año 570 a.C., durante el cautiverio babilónico. En la segunda deportación, con el rey Joaquín, Nabucodonosor se llevó unas 10.000 personas de los principales príncipes hacia Babilonia. Entre aquellos cautivos estaba precisamente Ezequiel. Y Ezequiel, ¿no es cierto?, es invitado por Dios para hablarle a un pueblo duro de servicio.
a un pueblo, ¿no es cierto?, que estaba en una debacle espiritual y moral, y que solamente al frente había juicios de parte de Dios por causa, ¿no es cierto?, de las faltas, de los pecados que el pueblo de manera general, de capitán y paje, cometía en contra del Dios del cielo. Bueno, en este capítulo, que es uno de los capítulos más impactantes, más conmovedores del libro de Ezequiel, nosotros encontramos 3 profecías. Cada una de estas profecías, si vamos ahí al libro de Ezequiel, ¿cómo nosotros podemos distinguir? Porque el capítulo 22 está dividido precisamente en esas 3 profecías, en esas 3 visiones. Cada una de esas profecías usted la distingue porque hay una frase que la comienza. Si vamos al capítulo 22, verso 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esa es la primera profecía, que va del versículo 1 hasta el versículo 16. Y el versículo 17, ahí encontramos la misma frase: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y allí, ¿no es cierto?, tenemos la segunda profecía, del versículo 17 hasta el versículo 22. Y en el versículo 23 encontramos la tercera y última profecía: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces, 3 veces en este capítulo el profeta Ezequiel recibe una visión de parte de Dios, una profecía para el pueblo de Israel. La primera de ellas, ¿no verdad?, que va del versículo 1 al 16, es la más extensa. La segunda, que va del 17 al 22, es una profecía, una visión cortita. Y la tercera es un poco más extensa que la segunda, pero menos que la primera. Ahora, todas estas profecías, las 3, hablan de los pecados de Jerusalén, de los pecados del pueblo de Judá, del pueblo, ¿no es cierto?, de Dios. Y en segunda instancia, cada una de ellas muestran el castigo inmediato de parte de Dios por causa, ¿no es cierto?, de este extravío, de que el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, se fue detrás del camino incorrecto, dejó de hacer la voluntad de Dios. Bueno, vayamos a la primera profecía, el versículo 1 en adelante. Vamos a leer el texto primero y después lo vamos a analizar. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú, ni juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio, a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mi santuario menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades, la desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré.
te dispersaré por la nación y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma será degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Esta primera profecía es una larga lista de los pecados de Israel. Y esto comienza primeramente, ¿no es cierto?, en el versículo 3, donde dice que ellos hicieron ídolos, empezaron a adorar otras divinidades, dioses a los cuales Dios les dijo que tenían que destruirlos y a los cuales no deberían servir. Y juntamente con ello, habla del derramamiento de sangre. El pueblo de Israel se tornó en un pueblo sanguinario, se mataban unos a otros. Pero continúa al incluir otros tipos de pecados, los pecados sociales y los pecados religiosos. Curiosamente, toda esta lista de pecados, o todos estos hechos los cuales comete el pueblo de Israel, todos están relacionados con las leyes que fundamentan el llamado Código de Santidad dado por Dios al pueblo de Israel en el libro de Levítico, capítulo 17 al 26. Dios llamó al pueblo de Israel para que fuera un pueblo santo, para que tuviera una conducta intachable, pero ¿qué hizo el pueblo? Hizo todo lo contrario. Hizo más maldad incluso que las naciones vecinas, que eran totalmente paganas y que no tenían relación alguna con el pueblo de Israel. Ahora, el poder del príncipe es usado para derramar también sangre. Hubo opresión de parte de la autoridad civil. Mientras que el padre y la madre también eran destratados con desprecio cuando Dios invitaba al pueblo de Israel que honrara a su padre y a su madre. De acuerdo ahí al versículo 7. Las cosas sagradas también fueron menospreciadas y los sábados fueron profanados. Y el pueblo de Israel, eso aparece en el versículo 8, y en el versículo 10 se nos dice que el pueblo de Israel cayó en un desenfreno, ¿no es cierto?, moral. Cayeron en actividades sexuales ilícitas, en las cuales, ¿no es cierto?, conocieron, muchos de ellos tuvieron relaciones con sus padres, con sus hermanas, con su mamá, en fin, no hubo freno en cuanto a prácticas, ¿no es cierto?, contrarias a la palabra de Dios. Y cometieron también, de acuerdo al versículo 12, cometieron usura, oprimieron a las viudas, a los huérfanos y a los desamparados. En vez de ser una bendición, ¿no es cierto?, una mano que ayudaba al más débil, ellos más le sacaban, ¿no es cierto?, le prestaban pero cobraban con usura y finalmente, ¿no es cierto?, destruían la vida de todas esas personas que de parte de Dios demandaban actos de justicia. Los pecados, y por causa de esto, entonces, ¿qué es lo que hace Dios ahora? Manifiesta su juicio. En realidad, si ustedes ven en el capítulo 22, Dios llama a Ezequiel, le dice, verso 2, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú, ni juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre. Invita a Ezequiel que denuncie estas prácticas pecaminosas, que denuncie al pueblo de Israel su conducta equivocada. Y finalmente le anuncia que si no hay un cambio de conducta, si no se vuelven a los caminos de Dios, entonces vendrá sobre ellos el juicio. Algo que Dios no deseaba. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte de su pueblo. Dios quiere que el pueblo, ¿no es cierto?, reaccione, se arrepienta. Pero si no es así, dice el verso 15, y allí Dios claramente manifiesta su juicio, te dispersaré por las naciones, te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por tu misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Pero ¿cuál fue la relación del pueblo de Israel frente a este llamado de parte de Dios por medio aquí del profeta Ezequiel? ¿Cuál fue la reacción? Si nosotros vemos la historia, porque esto ocurre, ¿no es cierto?, previamente, en la segunda deportación, en torno allí al 597-570, si ustedes recuerdan, el año posteriores, ¿qué pasó con la ciudad de Jerusalén? La ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida. En el año 586 la ciudad fue sitiada,
el templo, ¿no es cierto?, destruido y el pueblo de Israel llevado prácticamente en su totalidad al exilio babilónico. El pueblo no reaccionó, lamentablemente. Y es por eso que los juicios de Dios se manifestaron en Israel. Pero tenemos una segunda profecía, que es la más cortita. Y aquí el Señor le muestra a Ezequiel una visión, ¿no es cierto?, que es una parábola. Y dice el versículo que empieza, que es la frase típica para dar inicio a la visión, dice: vino a mí, el verso 17, palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escoria de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros habéis convertido en escoria, por tanto de aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlo. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundido. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Entonces aquí el Señor usa la figura de un horno de fundición. Y en este horno de fundición, donde se funde la plata, Dios esperaba que su pueblo fuera, ¿qué cosa? Plata, ese metal precioso, ¿no es cierto?, que en los días de Ezequiel era bastante apreciado. Pero en vez de ser plata, ¿qué es lo que es el pueblo?, dice la profecía. ¿Qué dice la evidencia? Que el pueblo de Dios no fue plata, sino que fue bronce, fue hierro, ¿no es cierto?, fue escoria. Todos aquellos elementos que tenían que salir de la plata. ¿Y cómo salían de la plata? Salían, ¿no es cierto?, en la medida que el metal era puesto al fuego. Y el fuego, ¿no es cierto?, separaba la plata de la escoria. El Señor esperaba que quedara su pueblo, pero su pueblo lo que menos tenía, o lo que menos era plata, era sencillamente, como dice allí, bronce, hierro y plomo y estaño, pero no plata. Ahora, por cuanto ellos no son la plata que Dios esperaba, por cuanto no eran el metal precioso a lo cual Dios los llamó para que fueran en medio de las naciones, esto tendría sus consecuencias. ¿Y cuál sería su consecuencia? Entonces dice la palabra de Dios que Dios reuniría todo este metal, que era el pueblo de Dios, y lo pondría en el fuego, en el horno de fundición. Y por medio del fuego, por medio de la prueba, ¿no verdad?, el Señor iba a eliminar esa escoria. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, nuevamente los juicios recaen sobre Israel, porque no quiso hacer lo que Dios quería hacer. No quiso hacer a lo cual Dios le había llamado, hacer un metal precioso en medio de un mundo corrupto. En vez de ser ese metal precioso, el pueblo de Israel cayó en las mismas o peores prácticas que las naciones vecinas. Y tenemos la última profecía, que está allí, ¿no es cierto?, del versículo 23 en adelante. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, a Jerusalén, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebatan presa, devoraron almas, tomaron hacienda, y honra multiplicaron, y sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis días de reposo apartaron sus ojos. Yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrirán con lodo suelto, profetizándole vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado.
El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, y hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Busqué, dice, entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese entre la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ella sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. En esta última profecía, Dios, ¿no es cierto?, vuelve a enumerar por medio del profeta los fracasos de parte de Israel en cuanto a cumplir su deber. Los dirigentes, ¿no es cierto?, políticos, los príncipes de Israel, los dirigentes religiosos, los sacerdotes, los profetas, deberían haber, ¿no es cierto?, protestado y denunciado el pecado, y denunciado, ¿no es cierto?, la apostasía del pueblo de Israel, que era tan evidente en la sociedad de aquel entonces, en la ciudad de Jerusalén y en todos sus habitantes. Pero en vez de hacer ello, hicieron vista gorda, y ellos mismos, como dirigentes políticos, como dirigentes religiosos, como dirigentes espirituales, cayeron en peores bajezas. Si nosotros vemos aquí, dice, hijo de hombre, el verso 24, tú no eres tierra limpia, le dice, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas. ¿Qué es conjurar? Es mentir. Y los profetas que son llamados a ser portadores de la voz de Dios, en vez de entregar la palabra de Dios, entregaban sus propias opiniones, entregaban sus propios mensajes contrarios a lo que Dios había hecho. No es de extrañar que Jesucristo dice que esta será una de las señales en los últimos tiempos. Habrá falsos profetas y falsos cristos. Porque la realidad del pueblo de Israel, lamentablemente, en el tiempo del fin, en estos días, se va a replicar. Recuerden que este llamado de amonestación no es para el mundo pagano. El llamado de amonestación, ¿para quiénes? Es para aquellos que dicen, para aquellos que decimos ser el pueblo de Dios, aquellos que decimos tener la verdad de Dios. Pero, hermanos queridos, ¿de qué sirve que tengamos la verdad de Dios? ¿De qué sirve que conozcamos la Sagrada Escritura y las profecías que estudiamos constantemente si nuestra vida está lejos del Dios que profetiza, del Dios que muestra su palabra? Dios a este pueblo perverso, Dios a esta nación impía en la cual se tornó el pueblo de Israel, Dios lo llama. ¿Y a qué lo llama? Lo llama al arrepentimiento. A eso llamó a Ezequiel, para que amonestara a su pueblo, para que el pueblo de Israel tuviera un cambio de conducta y el juicio divino se detuviera. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Los profetas se convirtieron en león rugiente, y en la Biblia, cuando habla del león rugiente, ¿a quién se está refiriendo? ¿Recuerdan ustedes? Ahí dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eran instrumentos de Dios, pero se tornaron en instrumentos del diablo. Los profetas, los portadores de Dios. Devoraron almas en vez de salvarla. Tomaron hacienda y honra, la codicia, el amor al dinero y las posesiones materiales. Multiplicaron sus viudas en medio de ellas, mayor pobreza. Sus sacerdotes, dice, violaron mi ley y contaminaron el sacerdocio. Lo primero los profetas, ahora los sacerdotes, los que dirigían el servicio del templo, los que eran llamados a hacer distinción entre lo profano y lo sagrado. Pero ¿qué hicieron en el templo? Dice que lo profanaron, lo contaminaron. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y los días sábados, dice, apartaron sus ojos, no guardaron el día de reposo como un día consagrado
al Dios del cielo. Total profanación. Sus príncipes, los dirigentes del pueblo, en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa. Y el príncipe, el gobernante, llamado, ¿no es cierto?, no para servirse del pueblo, sino que para protección del pueblo, para protección de sus conciudadanos. Y lamentablemente la clase política estuvo lejos de proteger a los más débiles de la nación. Al contrario, abusaron, ¿no es cierto?, del poder y se aprovecharon de los más débiles. Sus príncipes en medio de ellos como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Nuevamente se menciona aquí las ganancias, pero las ganancias injustas, las ganancias a costilla de los más débiles, las ganancias no correctas. Y saben, queridos amigos, la Biblia no condena el dinero o el tener riqueza. Lo que Dios condena es la codicia. Lo que Dios condena es cómo usted llega a obtener esa ganancia cuando estas son injustas. Y el pueblo de Israel cayó en esa bajeza. Sus profetas, dice, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciéndole, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y esto también es un mensaje de advertencia para nosotros. No nos dejemos engañar. El mundo está lleno de falsos profetas, pero seamos cuidadosos. No todos, dijo el Señor Jesús en Mateo 7, vamos a leer ese versículo, Mateo 7, dice lo siguiente, el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Por lo tanto, no por el hecho que una persona, un hombre, una mujer dice que es un profeta, que profetiza en nombre de Dios, quiere decir que usted y yo le tengamos que creer. ¿Cuál es el sello de garantía de un verdadero profeta de Dios? El Señor lo dijo. El profeta debe hacer la voluntad de Dios. Debe vivir en armonía con lo que Dios dice en su palabra. Por sus frutos los conoceréis. El pueblo de Israel, sus profetas, estuvieron lejos, ¿no es cierto?, de ser los verdaderos portadores de la voz de Dios. Al contrario, anularon la voz de Dios. Anularon la voz de un Dios que estaba rogando para que el pueblo de Israel recapacitara y se arrepintiera para recibir el perdón divino. El pueblo, dice el verso 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Vale decir que la injusticia no solamente la cometieron los líderes espirituales, los líderes religiosos y los líderes políticos, sino que el pueblo todo cayó, ¿no es cierto?, en un desenfreno de justicia. Pero llegamos a los dos últimos versículos de este capítulo y de esta profecía. Quizás los versículos más impactantes que podamos encontrar en la Escritura. Porque aquí, en estos versículos, usted encuentra descrito el anhelo, el sueño de Dios para este pueblo que estaba totalmente perdido en sus faltas, perdido en sus lujurias, perdido en su inmoralidad. Pero aún así, a pesar de todo eso, este Dios grande, un Dios celoso, ¿no es cierto?, un Dios justo, el Señor, ¿no es cierto?, aún espera manifestar su misericordia sobre el pueblo de Israel. Quiere hacer real las palabras que encontramos allí en la Torá, ¿no es verdad?, en la ley, cuando Moisés dice que Dios es tardo para la ira y grande en qué cosa, es misericordia. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, no quiere su muerte ni mi muerte. Y Dios manifiesta acá en el versículo
30 y 31, lo siguiente: busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. ¿Qué es lo que esperaba Dios? Que en medio de esa corrupción, ¿no verdad?, que en medio de ese desenfreno moral, a lo menos encontrara a alguien. Y el Señor no esperaba que fueran 7,000 como fue en el desierto, ni 300 como fue con Gedeón. A lo menos encontrar, ¿con cuánto se conformaba Dios? Con uno. Y el Señor esperaba que ese uno hiciera un vallado en medio de la brecha. Aquí tenemos dos palabras interesantes. La primera de ellas es la palabra brecha. La palabra brecha viene del hebreo peretz. Es la misma que aparece en el libro de Génesis. El día que de él comiere, ¿no es cierto?, ciertamente morirás. Dice la Escritura, que sería quebrantado. La palabra peretz es una palabra también de origen franco, que viene de breca. Y breca es roto en franco. Y por lo tanto la palabra peretz o brecha, ¿qué es lo que indica? Se utiliza esta palabra, dice el diccionario, que se utiliza, si usted ve ahí la descripción, y que se utiliza ¿para qué? Para nombrar una rotura, un resquicio o una abertura, y se aplica generalmente a la rotura de una muralla, de una pared, como lo que está graficado acá. Es un hueco que se hace ahí en la muralla, ¿ah? Y la muralla, ¿no es cierto?, es algo que protege, pero hay una brecha. Ahora, ¿qué esperaba Dios en esta brecha que se había hecho? En este cerco que había sido roto. Este cerco que era la palabra de Dios, este cerco que era la voluntad divina, que estaba totalmente quebrantado. Que en medio de ello se hiciera, alguien construyera, ¿qué cosa? Un vallado. ¿Y qué es lo que es vallado? El vallado, como tenemos acá en la figura, es un cerco formado por tierra apisonada, por estaca o tabla. Y este vallado, ¿no es cierto?, ser usado para delimitar un lugar e impedir el paso hacia él. ¿Qué quiere decir? Que en medio de esta brecha, en medio de esta rotura, en medio de esta inmoralidad, en medio de este pueblo inmundo, en medio de este pueblo injusto y pecaminoso, Dios esperaba que alguien construyera, ¿qué cosa? Una brecha, un vallado, un cercado. ¿Para qué? Para que no entrara ¿quién? ¿Quién no debería entrar? ¿Quién el que venía a destruir? Su palabra es clara. Dice el verso 30, busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha. ¿Delante de quién? Delante de mí, dice Jehová. Todos estos actos pecaminosos no hicieron otro que, ¿no es cierto?, elevar la ira divina. Dios estaba conmovido, sorprendido, airado por causa de la conducta de su pueblo. Pero aún así, en medio de este enojo, en medio de esta ira santa, ¿qué esperaba el Señor? Esperaba que alguien construyera una brecha. En esta brecha, que alguien construyera un vallado. A lo menos que alguien se interpusiera entre este Dios, ¿no es cierto?, santo, justo, airado, pero misericordioso, para que no le hiciera daño ¿a quién? A un pueblo que se lo merecía. Para que no destruyera a su pueblo, para que no lo enviara definitivamente al cautiverio y la destrucción fuera total. Dios esperaba que a lo menos hubiera una persona que intercediera. Quizás en tu hogar hay problemas y dificultades. Quizás también en la iglesia en la cual nosotros estamos o conformamos. El mundo que nos toca vivir no es un mundo bueno, es un mundo corrupto.
Pero lamentablemente no solamente el mundo está corrupto. Lamentablemente no solamente el mundo está en falta y pecados. Muchos dentro de la iglesia estamos lejos de cumplir con el estándar que establece Dios en su palabra. Y al igual que el Israel de antaño, puede ser que nuestros dirigentes, puede ser que nuestros pastores, puede ser que nuestros miembros de iglesia estemos lejos de cumplir los propósitos divinos. ¿Qué espera Dios? Lo mismo que esperó en el pasado. Que a lo menos uno interceda. Si tú estás dispuesto a interceder por tu hijo, por tu hija, por tu esposa, por tu hermano de iglesia, por tu pastor, por tu anciano, por tu dirigente, que tú ves que están cometiendo faltas y errores, no dejes de interceder, querido hermano. Tenemos que ponernos entre el cielo y la tierra. Porque si tan solo uno, queridos hermanos, intercede, el Señor va a detener su mano. ¿Para qué? Para que este hombre, esta mujer, esta iglesia a la cual tú y yo pertenecemos, pueda escuchar el llamado divino. Y ese llamado divino lo tenemos también reflejado allí en el libro de Isaías, el capítulo 1. ¿Y cuál es el llamado de Dios para un pueblo pervertido? Para un hombre y una mujer lejos de la voluntad divina. Para un hijo de Dios que está lejos de la palabra de Dios. Dice allí el versículo de Isaías capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos como a cuenta. Saldemos las cuentas. Por supuesto que al analizar nuestra vida y ponernos en cuenta con Dios estamos lejos. Pero Dios es misericordioso. Quiere borrar nuestras faltas, nuestros pecados. Estemos a cuenta, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como a blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El pueblo de Israel se fue al exilio, porque no procedió al arrepentimiento. Pero lo mismo le puede ocurrir a usted y a mí, en la espera del cumplimiento de la segunda promesa de Jesús. Unos serán para vida eterna y otros para muerte eterna. ¿De qué depende lo uno y lo otro? Depende sencillamente que usted vaya, que usted y yo vayamos a este Dios del cielo, tal como estamos, con nuestras cargas, con nuestros pecados, con nuestras injusticias, con nuestras perversidades. Vayamos a Dios, reconozcamos nuestra falta y caigamos en la mano de este Dios justo y misericordioso. Y si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, el Señor lo va a tornar como blanca lana, como la blanca nieve. ¿Y no anhelamos eso? ¿No, usted y yo no anhela ese perdón para sí mismo y para los suyos? Entonces, ¿qué demanda eso, queridos hermanos? Que usted construya un vallado, un cerco protector. Y ese cerco protector no es otro que una oración intercesora, un grito, ¿no es cierto?, un llamado a la misericordia de Dios, reconociendo nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de Dios, reconociendo nuestra realidad, pero también reconociendo la gran realidad divina, que Jesucristo vino a este mundo a salvar los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ojalá que usted y yo podamos tomar esa decisión en esta mañana, de interceder por los nuestros, junto con interceder por nosotros mismos. Y escuchemos entonces el llamado divino también que se replica acá de parte de Cristo en el libro de San Mateo capítulo 11. Dice el verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quiere descanso para su corazón? ¿Está cansado de pecar? ¿Está cansado de fallarle al Señor? Vayamos a Jesucristo. Entreguémosles todas nuestras cargas. El Dios del cielo va a tomar nuestra vida, nuestro corazón nos va a purificar, nos va a limpiar y nos va a capacitar para vivir una vida de acuerdo a su palabra.
está preocupado por su esposo, por su hija, por sus hijos, por sus amigos, por sus vecinos, no deje de interceder por ellos. Clame a Dios, a este Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Y usted y yo seremos testigos de los grandes milagros que Dios está dispuesto a hacer en el corazón de aquel hombre y aquella mujer que decide aceptar el llamado divino. Que Dios nos bendiga, para que en esta mañana podamos reconocer nuestras necesidades del Dios del cielo, pero para que también podamos aceptar el llamado de Dios, acudir a Él, que es fuente de perdón y restauración para nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para que el Señor nos ayude a hacer real lo que hemos leído y para que este mensaje de amonestación nos ayude a recapacitar en nuestra condición. Y al recapacitar en nuestra condición, vayamos a la solución que está en Jesucristo nuestro Salvador. Oramos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te agradecemos porque tú muestras la realidad de nuestras vidas. Quizás muchos de los que estamos aquí escuchando, viendo este programa, estamos lejos de vivir de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros. Pero aquí reconocemos nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de ti. Y queremos rogarte en primer lugar, oh Dios, por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos acudir a ti, que eres fuente de perdón para nuestra vida, que eres fuente de limpieza de nuestros pecados. Y estando en paz y en tranquilidad contigo, también para que seamos aquellos hombres y mujeres que nos coloquemos en la brecha, construyamos aquel cerco de intercesión, de esa oración ferviente en favor de aquellos que nos rodean y con los cuales queremos y anhelamos algún día estar en el reino de los cielos. Bendice a cada hermano, a cada madre, cada padre en esta hora afligido en su corazón, pero dale la certeza de que mientras sus hijos, sus hijas tengan vida y sus corazones laten, hay oportunidad de seguir intercediendo por ellos y existe la posibilidad de que acudan a ti, que eres fuente de perdón y restauración. Danos tu bendición y danos la paz que nuestro corazón necesita en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.